En este circuito tenemos de nuevo un ensamble a partir de una fuente de corriente alterna, un switch, una bobina y en paralelo con la bobina una resistencia y otro switch. El sistema nos simulará el comportamiento de la bobina con relación a la corriente alterna. No vamos a tener todavía en cuenta los parámetros como el tamaño de la bobina o la frecuencia de la corriente alterna, que son, después de todo, decisivos en ese comportamiento. Por lo pronto, vamos a saber que esta es una fuente de corriente alterna. El movimiento electrónico pues se representa muy gráficamente allí a través de esas bolitas y vamos a ver entonces cómo se comporta cerrando el circuito primero. Entonces, miren ustedes que hay un pequeño movimiento a través de la bobina. Realmente es bastante pequeño. Pero como no sabemos cuál es el comportamiento real de la AC para compararlo y tener un parámetro de la resistencia que opone la bobina, cerramos este switch que está en paralelo y entonces van a ver que cuando hay una resistencia, que en este caso es, mostremos el valor, dice es de un ohmio, una resistencia de bajo valor. Entonces, esa corriente alterna, que vamos a ver en este momento de cuánto es, mostrar valor, vamos a ponerle pausa. Es una fuente más o menos de 9 voltios. Cambiar voltaje, a ver, dice que es de 10 voltios. Y la frecuencia, vamos a ver la frecuencia. La frecuencia es de 0.53 hercios, menos de un hercio. La mitad de un hercio. La mitad de un hercio. Un hercio es un ciclo por segundo. Entonces sería medio ciclo por segundo. O sea, un ciclo completo se haría en 2 segundos. Prácticamente, vamos a ponerle aquí el 0.5 exacto para tener exactitud en la afirmación. Entonces, un ciclo completo de ida y venida se hace en 2 segundos. Eso es, en este momento, un recurso para poder observar gráficamente ese comportamiento. Entonces, ahora continuamos y entonces vemos que a través de la parte superior del circuito, la corriente va y viene con bastante más libertad de cómo pasa a través de la bobina. Es que, por naturaleza, la bobina se comporta como una gran resistencia para el paso de la corriente alterna. Para el paso de la corriente alterna. La vez pasada que estuvimos en la clase de electrónica básica, veíamos el comportamiento de la bobina ante la corriente continua y veíamos que en un momento inicial ese comportamiento era de alta resistencia y con el tiempo se iba relajando hasta que finalmente se convertía en un corto. Pues bien, aquí se comporta de igual manera, pero como la corriente es alterna, es decir, va y viene, la bobina prácticamente nunca sale de ese estado inicial, que es de alta resistencia. Por esa misma razón, entonces, el circuito se ve moverse muy lentamente a través de la bobina. La corriente se ve mover muy poco a través de la bobina. Muy bien, ahora vamos a ponerle aquí stop a este, y vamos a pasar a un simulador que se llama LiveWire. En este simulador tenemos varios
circuitos puestos, de modo que nos van a dar una idea de todo lo que queremos decir. Muy bien. En primer lugar, hemos puesto para los 4 circuitos una bobina 1 L1 de 50 henrios, igual a la bobina en todos los demás circuitos, L2, L3. La bobina de 50 henrios, inicialmente le hemos puesto arriba un ómetro. Este medidor aquí está midiendo ohmios, entonces vamos a acercarlo. Este medidor que tenemos acá en la parte superior es un ómetro y nos está midiendo en la escala de miliohmios. Entonces, esta bobina de 50 henrios prácticamente tiene 0 ohmios de medida. 0 ohmios de medida. Tiene 121 y bajando, 120 milihenrios y bajando. Significa, en este circuito, la resistencia óhmica, la resistencia del alambre, es nula. Entonces, lo que pretendemos es verificar que ante una corriente continua de 12 voltios, con la cual vamos a alimentar una bombilla y vamos a medir la corriente que pasa por allí, pero que ponemos en el medio del circuito una bobina, ¿cómo se va a comportar? Entonces voy a abrir el circuito. Tenemos 0 amperios. Bueno, yo escondí la bombilla para que ella como que le da pena cambiar cuando está visible, y entonces uno la esconde y ella ya se comportó completamente apagada. Eso era lo que quería que sucediera, que estuviera completamente apagada. Entonces voy a cerrar el circuito y nos vamos a dar cuenta de que la corriente comienza a subir. La bobina comienza a iluminar paulatinamente. La bombilla. Miren la corriente, comienza a subir. Yo voy a hacer que la bobina se mueva un poquito hacia. Miren que no la voy a esconder toda. Y miren que ella se está iluminando poco a poco. Entonces quiere decir que ella es penosa para cambiar. Y sigue subiendo la corriente. Mire. Está en 814 miliamperios. Prácticamente ahí ya llenó completamente. 820, 823, 824 miliamperios. Ahí va subiendo. Se comporta como habíamos visto la vez pasada. En un inicio la corriente no es tanta, pero al final es máxima. Esta batería, 12 voltios, nos da, si ponemos la bombilla en un circuito cerrado sin bobina, aquí no tenemos bobina, aquí en este no tenemos bobina, nos da prácticamente la misma corriente, la máxima corriente que da esta batería de 12 voltios, son 827 miliamperios. Aquí tenemos prácticamente lo mismo, 826.99 miliamperios, y aquí tenemos 827.04. Olvidemos eso, esa pequeñísima resistencia, que puede ser la resistencia real del alambre de la bobina, realmente muy bajo. Con eso, ¿qué quiero en este momento indicar? Que ante una corriente continua, esta bobina que tenemos en el circuito se comporta, después de pasado el tiempo de carga, como un corto.
Ya eso lo habíamos mirado. Ahora sí, miremos ante una corriente alterna de 12 voltios con una frecuencia de 1 hercio, o sea, un ciclo por segundo. Ustedes ven que la corriente va y viene, la corriente va y viene. Sin embargo, la bombilla no alcanza a iluminar sino una pequeña cantidad. En este caso, no es que a la bombilla haya que esconderla para que muestre lo que va a iluminar. Miren que ahí la escondí, o sea que ahí no hay problemas con el simulador. Lo que sucede es que estamos ante una corriente alterna y el meollo del asunto, lo que pretendemos aclarar hoy de una manera contundente es que el comportamiento de la bobina ante la corriente alterna es de oposición. Es de oposición. 12 voltios, 1 hercio. Y sin embargo, la bobina, no obstante tener una resistencia del alambre prácticamente nula, no deja pasar casi corriente. La corriente está fluctuando porque, claro, si es una tensión alterna, pues la corriente va y viene. Ahora, hay una manera de hacer que nosotros descubramos cuál es la resistencia equivalente que presenta esta bobina de 50 hercios ante una tensión cuya frecuencia es una tensión alterna cuya frecuencia es 1 hercio. Y esa formulita, que enseguida la vamos a conocer, nos da como equivalente una resistencia de 314 ohmios. 314 ohmios. Miren que poniendo una fuente continua de 12 voltios con una resistencia equivalente a la que presenta la bobina ante una fuente alterna de 1 hercio, y esa resistencia es 314 ohmios, el bombillo ilumina de una manera equivalente. Y el amperímetro nos dice que la corriente que pasa son 36.53 miliamperios. Esa es el equivalente a la corriente que está fluctuando acá. Es decir, esta sería la corriente promedio. La de encima, si alcanzan a ver rápidamente, sube a más de 56, puede ser 57. El primer número no cambia, de todas maneras más arriba de 5. Pero el valor promedio es alrededor de 36.53 miliamperios. Antes de ver cómo se logra esto, espero que quede claro. Repito, el meollo del asunto hoy es comprender que la bobina ante la corriente alterna opone resistencia, le da dificultad dejar circular. Entonces, alguien alguna vez ponía un ejemplo para hacer fácil a la memoria este concepto y decía, una bobina ante la DC, imagínense una autopista recta por donde circulan muchos vehículos, pues mientras no haya choques puede haber muchos vehículos, pero los vehículos al ir en línea recta van a una buena velocidad. Ese es el comportamiento
con relación a la corriente continua. El comportamiento de la bobina con relación a la corriente continua. Entonces aquí los vehículos por una autopista que no tiene curvas, es una DC, van a buena velocidad y de hecho la corriente es máxima. Pero ante una corriente alterna nos imaginamos como si los vehículos tuvieran que pasar por una carretera llena de curvas. Las curvas van a izquierda y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y ese es el alternar de la corriente que en este momento tenemos en este generador. Eso hace que los vehículos no puedan circular a gran velocidad porque tienen que estar a toda hora cambiando de dirección. Esa es una manera muy fácil de retener en la memoria este concepto, la oposición de la bobina a los cambios que presenta la corriente alterna. Ahora, vamos a mirar cuál es esa manera de darnos cuenta cuál es el equivalente de la resistencia de la bobina ante la corriente alterna. A ese concepto lo vamos a llamar XL, que es reactancia inductiva y se mide en ohmios, aunque no se llama propiamente resistencia, sino reactancia. Y si hemos de hablar de este término, lo vamos a llamar con la letra Z, cuando hablamos de reactancias. Entonces, la reactancia inductiva en una bobina depende de estos factores. Un factor constante que se llama 2pi es un número que equivale a 6.28 por frecuencia y por inductancia. 2πfl. Si yo multiplico 6.28 por 1, que es un hercio, lo que tenemos aquí, por 50. ¿Quién tiene la calculadora a mano para que haga esa operación? 6.28 por 50. Eso es igual a 314 ohmios. Yo ya lo había averiguado, pero ustedes, seguramente alguien de ustedes se tomará el trabajito y confirmará ese ohmiaje. 314 ohmios. Regresando acá, esa es la resistencia que yo he puesto en lugar de la bobina ante una tensión continua. Entonces, esto es como trasladar a DC el equivalente del circuito de la bobina. Pero recuerden una cosa, no es que el alambre en la bobina mida los 314 ohmios. Por eso fue que aquí arriba pusimos previamente un ómetro para comprender que el valor del alambre en esta bobina no tiene significación. Es de miliohmios. Entonces, la oposición está dada por la reactancia inductiva. A eso se refiere el valor de todo este proceso. Profe, una pregunta. Uno ve en un circuito electrónico bobinas en muchos sitios, haciendo muchas funciones. Digamos, uno conoce una función de una resistencia, quizá de un condensador,
¿Qué tan variadas son las aplicaciones de una bobina en un circuito? Son muchas. Las bobinas, como las resistencias y como los condensadores, son elementos básicos en los circuitos electrónicos. De modo que la aplicación es supremamente común. Tal vez no tan abundante como las resistencias y los condensadores, pero no es porque no sirvan tanto como ellos, sino que es más difícil elaborar una bobina que una resistencia. Es más difícil elaborar o más costoso elaborar circuitos con base en bobinas que con base en condensadores. Y entonces, aprovechando tu pregunta, es que hay maneras de reemplazar el comportamiento de una bobina con otros elementos. La semana antepasada decíamos que la bobina y el condensador forman la pareja ideal. Entonces eso significa, entre otras muchas cosas, que la bobina y el condensador podrían en algún punto determinado reemplazarse entre sí. Entonces, por eso las bobinas no son tan comunes en los circuitos como son los condensadores y las resistencias, pero se usan realmente sus propiedades muchísimo. Son muy importantes. Que me dieran como algún indicio para yo quedar como en paz mi conciencia de decirme, hombre, esto que he dicho hoy suena demasiado gringo, demasiado enredado, o se logra captar la idea. ¿O qué tal, profe, si damos de pronto una aplicación en un circuito de este principio? En realidad, a ver, podría uno mencionar una cantidad de cosas que suceden en la realidad, pero, pero pero no hay algo en este momento que yo pueda decir de una manera tan gráfica como los dos ejemplos que hemos usado hoy. El de este circuito, el de este circuito, en donde en la parte superior tenemos elementos netamente resistivos y en la parte del medio tenemos elemento inductivo y entonces podemos decir que allí nos da un elemento, una forma gráfica de entender. Claro, porque es corriente alterna, lo que dice Jesús es correcto. Respondiendo a la pregunta de Antonio. Sí. Entonces, ahora, miremos, por ejemplo, comparémoslo con el condensador. Ya del condensador hemos hablado y decíamos que el condensador y la bobina, cuando el uno dice sí, el otro dice no. Es decir, cuando el uno se opone, el otro deja pasar. Cuando el uno descansa, el otro trabaja. Entonces, miremos por ejemplo este circuito. Ahí están los tres componentes, resistencia, bobina y condensador. ¿Qué hemos dicho de la bobina? Que se opone. ¿Qué hemos dicho del condensador? Que es lo contrario de la bobina. Y si la bobina se opone, el condensador, ¿cómo se comporta? Como un corto. Yo voy a quitar este de aquí, el de la resistencia. Ya sabemos cómo se comporta. Y voy a poner a funcionar el condensador sin tener en cuenta en este momento de qué capacitancia es. Vamos a dejarlo allí. Bueno, vamos a mostrar la capacitancia. Dice que es de 0.1 faradio. 0.1 faradio es una medida muy grande. Un 0.1 faradio es como quien dice 100 mil microfaradios, 100.000 microfaradios. Eso es muy grande para la electrónica, pues. Pero no importa. En este momento pongámoslo a funcionar. Entonces veamos. A ver, ¿cómo es la cosa? Mire, casi que en cámara lenta estamos presenciando que con la corriente alterna el condensador se carga y se descarga de una manera mucho más posible, de como lo hace
el circuito de la bobina. El circuito de la bobina prácticamente está quieto. Mire que es el condensador el que deja circular corriente. Ahí ya estamos viendo la diferencia entre los dos. Y veamos ahora qué pasa cuando ponemos los tres a funcionar. No se preocupen por el candeleo que echa estos elementos. Bueno, el circuito es un poco lento, tal vez por la frecuencia vamos a cambiar frecuencia, vamos a ponerle una frecuencia más alta. Vamos a ponerle 2 hercios. ¿Qué va más ligero? Se alcanzó el límite de velocidad de la simulación. La velocidad de la simulación reducida al 91% de lo normal. Significa que el circuito, como no nos está simulando en tiempo real. ¿Qué dice la observación de Simón? Más fácil así. E voltaje y corriente. L bobina y C condensador. Entonces Eli y IC, vamos a ver. ¿Qué significará? Abreviaturas. E, voltaje. Voltaje, bobina, corriente. Corriente, condensador, voltaje. Ah, ya. Es que aquí lo que Simón nos está diciendo es algo que tiene completa razón, pero entonces todavía no hemos hablado de eso. Está hablando de que en la bobina el voltaje se adelanta y en el condensador la corriente es la que va primero. Por eso pone él aquí la E primero en la bobina y la I primero en el condensador. Correcto, correcto. Pero ese concepto luego lo vamos a añadir. Por ahora esa parte no es como la que queremos todavía introducir. Ahora, es evidente en este circuito, sea que apreciemos por el lado de la resistencia, sea que apreciemos por el lado del condensador, que la bobina ante esta circunstancia de corriente alterna es una alta resistencia. Ahora, pausa. Voy a abrir el circuito. Voy a eliminar la corriente alterna y voy a poner una batería. Voy a poner una batería. Entonces aquí ya sabemos que es corriente continua. Y vamos a ver entonces cómo se comporta. Mire ahora lo que pasó. No se preocupen por el candeleo. Ese es el corto que se da por muchas razones en este caso. El condensador se cargó y comenzó a interrumpir la corriente, es decir, se cerró el camino de circulación de los electrones. La bobina comenzó a circular corriente primero lentamente y luego al final, en este momento, ¿qué hizo? Se convirtió en corto. Se convirtió en corto. Y la resistencia, pues como es una resistencia, la resistencia digamos que es menos temperamental, menos voluble. La resistencia es igual aquí y dentro de 5 minutos, ahora y dentro de 5 minutos. En cambio, el condensador y la bobina van variando con el tiempo. Son temperamentales en el comportamiento. El condensador, voy a descargar la bobina, entonces dice descargar el inductor. Voy a descargar el condensador. Bien. Ahora, vuelvo a poner la simulación.
Y miren ustedes, la bobina en el principio deja circular poquita, después se va acelerando hasta que se convierte en un corto. El condensador, en cambio, al comienzo voy a abrir esta para que no nos interrumpa mucho la atención. El condensador al principio deja circular mucho y luego se frena. Entonces los dos se llevan la contraria. La bobina y el condensador se llevan la contraria. Miremos. ¿Vieron? El condensador dio un tirón y quedó cargado. La bobina, en cambio, mire cómo se va acelerando lentamente. Se va acelerando lentamente después de comenzar muy despacio. Hasta que llegue el momento en que la bobina se convierte en corto. La bobina se incendia. Véala ahí. Ahí está clarísimo. Entonces, en un caso como este, tenemos gráficamente el comportamiento de los dos elementos. Ahora, en los circuitos reales, esto es factible de ver, aunque no tan gráficamente como acá, porque acá pues logramos ver hasta chispa, pero en los circuitos reales, cuando uno ya va cogiendo un poquito de práctica en verlos, logra entender, si memoriza este comportamiento inicial, el porqué de muchas acciones. Cuando estemos analizando daños, entonces este concepto es supremamente importante, supremamente importante.